un conocimiento muy profundo también, no solo en América Latina, sino de Asia, Vietnam. Eh, Creo que vivió un buen número de años en Vietnam y ha conocido todo ese proceso tan interesante. Así que, Martín, usualmente, tómese el tiempo que considere apropiado. Usualmente se toman entre 30 a 40 minutos y después abrimos el grupo para preguntas y para comentarios. Adelante, por favor. Está está apagado el micrófono. Perdón. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por la invitación. Es realmente un gusto estar con ustedes. Felipe, nuestro vicepresidente, me había contado de este grupo y me siento realmente muy honrado de estar ustedes en esta conversación. Lo que les quería contar hoy es lo que es nuestro informe semestral para la región, que sale en exactamente 10 días y que es siempre una ocasión de presentar cómo vemos la situación y de plantear algunos temas un poco más analíticos, es decir, no simplemente hacer la economía del ascensor, esto subió, esto bajó, sino entrar en temas más analíticos. No tengo una presentación completa y es un informe un poquito más largo que de costumbre. Normalmente tratamos de hacerlo muy conciso, 40, 50 páginas. Esta vez tenemos mucho material. Pero les quiero contar, mostrar algunas ilustraciones, plantear algunos temas, contarles cuál es la historia y luego en lo que ustedes quieran profundizar o discutir o discrepar, con gusto lo discutimos. Este informe aún no ha sido circulado, voy a estar mostrando gráficas, no voy a circular la presentación porque todavía la estamos ajustando y realmente va pública, es un informe que tiene mucha visibilidad. La última edición hace 6 meses llegó a 1,500,000, 1,5 millones de downloads. Estuvo cubierta por como 150 medios de prensa, o sea que tiene mucha visibilidad. Preferimos mantener el impacto para ese momento. Pero les cuento ahora y básicamente hay 2 temas que dominan este informe. Uno, obviamente, como en los 2 últimos, el COVID y cómo nos está afectando. Y en realidad prácticamente uno de los temas centrales es no solo qué pasó en el 2020 y qué esperamos en el 2021, sino en qué dirección esto va a afectar el crecimiento de América Latina. Venimos de varios años de crecimiento bastante decepcionante, estancamiento de indicadores sociales, descontento popular en muchos países, media docena de países en el 2019. Hay razones para pensar que la crisis del COVID va a tener efectos duraderos, pero quizá de una manera un poco contraria, argumentamos que algunos de esos efectos pueden ser positivos. El otro tema, o sea, uno es el COVID, el otro tema de algún modo es la disrupción tecnológica. Una de las transformaciones importantes que va a venir con el COVID-19, la crisis del COVID-19, es una aceleración de la digitalización. Y la digitalización puede ser transformadora más allá del sector de información, comunicación, de tecnología de información y comunicación, puede ser también transformador de otras áreas, transformador de la inclusión financiera, del mercado de trabajo, de la inserción internacional. O sea que podemos estar en presencia de una disrupción en áreas donde hace muchas décadas que tratamos de reformar con éxito parcial. Aún países que han hecho las cosas muy bien, como Chile, como Colombia, sigue habiendo poder de mercado, sigue habiendo fuertes insiders. Y una de las preguntas es, ¿en qué medida la digitalización puede cambiar esto y cuán bien preparados estamos? Y sobre eso, lamentablemente no les voy a mostrar mucho las gráficas, pero les voy a contar la historia. El último tema, siempre tenemos un tema en más profundidad, es también tecnológico y es otra forma de disrupción que pensamos que puede ser importante, que tiene que ver con la energía y la transformación energética. Y en ese sentido nos referimos no solo a los renovables, a las energías no renovables, sino a las formas de competencia que puede haber gracias a la generación descentralizada y gracias al comercio de electricidad entre países que son incipientes todavía en América Latina y el Caribe, pero tienen mucho
potencial. O sea que esos son los temas principales. Déjenme compartir con ustedes, déjenme ver dónde está mi presentación, aquí. Me dicen si la pueden ver. Sí, la estamos viendo. Sí, Sí. está perfecto, gracias. Perfecto. Entonces, como le decía, los temas que cubre esta presentación, este informe, son básicamente cómo nos fue en este primer año del COVID, y el nombre primer año no es casualidad. ¿Qué esperamos para el futuro inmediato, o sea, 2021? ¿Qué esperamos a más largo plazo? Y el tema de la energía, más energía para la región, ¿verdad? Sobre el primer año del COVID, obviamente el tema que todos sabemos es que la región ha sido de las más golpeadas del mundo. Cuando empezó la pandemia, la expectativa es que los países más pobres iban a ser los más golpeados, porque tenían las instituciones más frágiles, los sistemas de salud más débiles. Y sin embargo, cuando miramos las muertes por COVID, aquí son muertes acumuladas por millón, en realidad, buena parte del mundo en desarrollo tuvo un costo relativamente menor. Toda África al sur del Sahara, con la excepción prácticamente de África del Sur, buena parte de Asia tuvieron costos en vidas muy menores, y América Latina y el Caribe tuvo un costo totalmente comparable al de los países avanzados. Uno de los puntos que hace este informe es que estas cifras no son del todo fiables. ¿Por qué? Porque la forma en que medimos los muertos por el COVID depende mucho de nuestra capacidad de testear, de cómo estamos clasificando los fallecimientos. Y entonces lo que hacemos en este informe es, en vez de mirar muertos oficiales por el COVID, miramos exceso de mortalidad. O sea, para los países en los cuales podemos tener datos, miramos la mortalidad en el 2020 y la comparamos con la mortalidad en los 5 años anteriores, promedio de los 5 años anteriores, que tomamos como normal. Los datos no están disponibles para todos los países, no siempre hay 5 años disponibles, pero los resultados son muy impactantes. Aquí está un resumen en esta gráfica de lo que tenemos. En el eje horizontal tenemos las muertes como las conocemos, muertes por COVID por millón de personas, que van hasta prácticamente 2.000, 3.000. En el eje vertical tenemos el exceso de mortalidad, también en términos relativos, por millón de personas, y esperaríamos encontrar los países en la línea de 45 grados, ¿verdad? Y hay países efectivamente en la línea de 45 grados. Si miran Bélgica, por ejemplo, que es fácil de ver ahí, y varios países europeos, Suecia, Francia, están más o menos en la línea de 45 grados. Los países latinoamericanos son los que están, los de la América Latina y el Caribe, son los que están indicados con color oscuro. Y lo que es muy llamativo es que la pendiente de los países de América Latina y el Caribe es bastante mayor que la del resto del mundo. Uno podría decir, bueno, acá hay países que faltan. Por ejemplo, nos faltan muchos países de África en general, pero hay dos para los cuales tenemos datos. Tenemos Egipto y tenemos África del Sur. Y Egipto y África del Sur están un poco arriba de la línea, pero no desproporcionadamente arriba de la línea. O sea que no es necesariamente un sesgo de selección, pero básicamente nuestro cálculo es, para países en América Latina, una muerte registrada de COVID es en promedio casi 1.9 muertes en exceso de mortalidad. Para el resto del mundo es 1.3. Al mismo tiempo, lo que vemos es varias cosas. Una es que los países más afectados del mundo fueron sobre todo los de la zona andina y un poco México. Vemos también la diferencia en algunos países como Nicaragua entre las cifras oficiales, que son excelentes, pues nadie midió la mortalidad por el COVID, y las cifras reales, que son mucho menos buenas. Y vemos también que la región tiene algunos países a los cuales le fue en la frente de mortalidad bastante bien, porque llegan incluso a tener exceso de mortalidad negativa, lo que es lo que uno debería esperar si todos estamos con máscaras, si todos estamos en casa, si no hay accidente de tránsito porque no hay tránsito, si no hay estrés cardíaco por el trabajo, y es lo que ocurre, por ejemplo, en países como Uruguay, pero también Japón y otros. O sea que la primera, y todo lo que sigue en este análisis, usamos el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad nos da cosas interesantes. Les muestro aquí cómo, por ejemplo, por semana tenemos perfiles muy distintos en América Latina. Tenemos países como Bolivia, como El Salvador, que tuvieron grandes picos. Países como Colombia,
o como Chile o como Brasil, que lo que han tenido es más un elemento sostenido a lo largo del tiempo. También podemos hacer, como ven aquí, por provincia, por semana, calcular el exceso de mortalidad. Y vemos una distribución muy diferente entre países como Brasil y Perú, donde ha sido muy, muy generalizado, o países como Chile, donde ha sido más localizado en algunas provincias. Por último, mezclamos o combinamos el análisis del exceso de mortalidad con el análisis económico y vemos que América Latina y el Caribe, estas son las cifras que publicamos el 29 de marzo, no las pongo por país con números, pero esto es lo que va a salir a la prensa. De todas las regiones, América Latina y el Caribe es la que fue más afectada en crecimiento. Este es el crecimiento esperado, estimado para el 2020. Hubo un poco de crecimiento positivo en Asia del Este y el Pacífico, sobre todo por China y un poco y Vietnam. Pero América Latina no solo tiene el mayor costo en mortalidad, tiene el mayor costo económico y es generalizado, mientras que para la mortalidad entre Costa Rica, Uruguay de un lado y los Andes del otro lado había una gran diferencia. Cuando vamos al crecimiento, se salva Guyana por el petróleo, se salva un poquito Paraguay, que prácticamente no tiene efecto, pero tenemos tasas de crecimiento negativas muy fuertes en todos lados y especialmente en el Caribe por su alta dependencia en el turismo. Si ponemos todo esto junto, y con esto termino qué pasó en el 2019, aquí juntamos el costo económico, que está en puntos porcentuales del producto, y acá está medido, no es el crecimiento del 2020, es el crecimiento del 2020 comparado con lo que esperábamos en enero del 2020. Obviamente que otras cosas cambiaron, no solo el COVID, pero de algún modo decimos, bueno, el mayor cambio fue la crisis del COVID, es cuánto menos estamos creciendo en el 2020 con respecto a lo que esperábamos, y el exceso de mortalidad nuevamente como lo teníamos antes, ¿verdad? Y aquí vemos de nuevo que hay algunos países a los cuales le fue relativamente bien, Taiwán, en China, a los Corea, Japón, Noruega, están en el grupo de relativamente poco impacto, pero relativamente poco impacto todavía significa una caída de 5 puntos con respecto a lo que esperábamos. Y de nuevo tenemos nuestro grupo andino y un poco México, que se ve enormemente afectado. Pero también vemos que distintos países están en distintas partes de esta nube. Una conclusión que no hay que sacar de este análisis es, que lo podría sugerir, es que menos costo en vidas es menos costo económico. Eso es cierto en su conjunto, o sea, tenemos una pendiente positiva, pero los países no son estrictamente comparables. Si tomamos países con una capacidad institucional similar, por ejemplo acá Corea, Noruega, Japón, la pendiente para países similares, y tenemos estudios mucho más detallados, muestran que hay un trade-off. Y distintos países en la región eligieron implícitamente distintos puntos de ese trade-off. No voy a entrar sobre lo que ocurrió sobre la región, quiero simplemente decirles tres relativamente buenas noticias en medio de este panorama tan malo. Uno es que los precios de los commodities han subido, ¿verdad? El primer temor era obviamente que no se iba a pasar con las exportaciones. Tuvimos obviamente un colapso del turismo, como le mencioné, y al principio algunos precios de commodities, como el del petróleo, se desmoronaron. Sin embargo, vemos que a esta altura hasta el petróleo prácticamente ha vuelto a donde estaba al comienzo de la crisis, y la mayor parte de los otros commodities están arriba, a veces sustancialmente más arriba de lo que estaban al comienzo de la crisis. Y esto tiene que ver en parte con algo muy interesante que pasó en este periodo que analizamos en el documento, que es que no solo el comercio de bienes resistió bastante bien, resistió bien con cierto caos. Hay historias de contenedores que van para un lado y quedan vacíos y no vuelven, en una escasez de contenedores que está subiendo el costo del transporte, pero el volumen está creciendo. Y lo que es más interesante es que en un periodo de gran tensión comercial, la parte de China en el comercio ha crecido, y ha crecido sustancialmente.
¿verdad? Hubiéramos esperado que con todo lo que ocurrió en estos últimos años en materia de política comercial, China iba a reducir su parte del comercio. En realidad, como China pudo recuperar muy rápido sus cadenas de producción, logísticas, estaban en muy buen estado, en capacidad de responder, todo el mundo empezó a necesitar máscaras, luego otros equipos médicos, luego computadores para trabajar desde casa, luego equipos de gimnasia porque no había forma de salir a hacer ejercicio, luego equipos de audio porque nos estábamos aburriendo y de video, y todo eso vino de China. Y para países de la región, China es el primer socio comercial y su pedido su demanda de materias primas y alimentos es extraordinariamente importante. Es así que tenemos países como Brasil, por ejemplo, donde el sector agrícola prácticamente creció en el 2020, no cayó por la demanda que hubo. Segunda noticia relativamente inesperada y buena es las remesas. Las remesas, y acá ven también el caso de Colombia, han en general crecido con respecto al mismo periodo del año anterior, y lo que muestra este gráfico, el 0 es comparado con el mismo mes del año anterior. En algunos casos han crecido sustancialmente. Se puede discutir por qué es esto. Parte puede ser un efecto de medición. Antes la gente podía llevar la plata cuando viajaba y ahora no viaja. Pero pensamos que lo principal es que la comunidad latinoamericana emigrante, que en buena parte está en los Estados Unidos, estuvo en actividades que fueron consideradas esenciales, construcción, venta de alimentos, o sea que perdieron empleo, pero no en la misma medida que esperábamos, y beneficiaron del CARES Act, beneficiaron del sistema de transferencias muy generoso que Estados Unidos puso en su lugar. Pero esta es una segunda buena noticia. Tercera buena noticia es: esperábamos perder el acceso a los mercados financieros internacionales, hubo un aumento del riesgo de país indiscriminado a través de todos los países, y sin embargo bastante rápido hemos vuelto a riesgo país bajo. Obviamente Argentina, Ecuador tenían crisis propias y no han sido parte de eso, pero en el informe analizamos que la región ha emitido más bonos en mercados internacionales en el 2020 que en el 2019, a tasas más favorables, en algunos casos sorprendentes. En una semana en que hubo varios presidentes en Perú, bonos de un siglo, ¿verdad? Eso permitió mantener una generosidad de la política fiscal en particular que no se esperaba al comienzo de la crisis, dada la situación estrecha que tenían muchos países, no así Colombia, no así Perú, no así Chile, pero muchos otros. Esas son las buenas noticias. Déjenme saltar esto y ir a decir dos palabras, dada la hora, dos palabras sobre lo que esperamos para el 2021, y luego discutir un poco, no voy a ir al tema de la electricidad, pero con gusto lo hablamos, discutir un poco de cuáles son las razones para no ser del todo pesimistas sobre el largo plazo. Primero, la pandemia no se ha terminado, ¿verdad? Estamos progresando sobre la vacunación, los oía mientras estaba esperando para juntarme, los oía discutir de la vacunación. Obviamente tenemos el ejemplo de Chile, que está haciendo un progreso extraordinario, pero al mismo tiempo el progreso, por ejemplo, en Brasil, donde las camas de cuidado intensivo están desbordadas, no es suficientemente rápido para contener la pandemia. Hemos tenido problemas, acá está la composición de vacunas por país, hemos tenido problemas con la disponibilidad de vacunas, con la lentitud del mecanismo de COVAX. Países como Chile, que fueron muy rápidos, negociaron antes, hoy es mucho más difícil conseguir vacunas. Y por lo tanto, este año todavía vamos a depender en gran medida de medidas no farmacéuticas. Y en ese sentido, la impresión que sacamos es que no es algo que manejamos bien, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, teníamos razones para ser optimistas. La región había visto lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en España. Fuimos muy rápidos para poner confinamientos, tomar medidas, y sin embargo no fue como no fue en temas de muertos. Aquí lo que hacemos en este gráfico es correlacionar distintas medidas con qué pasó con el exceso de mortalidad, la medida que usábamos antes,
y el costo económico, tal como lo indicamos, que era la diferencia entre la previsión de crecimiento para el 2020 en enero y la realización al final del año, ¿verdad? Y tenemos medidas como cerrar las escuelas, cerrar los lugares de trabajo, cancelar los eventos públicos, el transporte público, mandarle a la gente que se quede en su casa, controlar los vuelos. Hay medidas económicas, darle dinero a la gente para que se pueda quedar en su casa, ayudar a las empresas para que puedan mantener los empleos. Y finalmente hay medidas de salud, campaña de información, testeo, trazabilidad, máscaras y la política de vacunación, ¿verdad? Para cada una de estas cosas, la Universidad de Oxford tiene medidas diarias de en qué estado está cada país, ¿verdad? Y lo que hicimos fue simplemente tomar el año 2020, medir cuántos días las escuelas estaban cerradas, cuántos días los lugares de trabajo estaban cerrados, y a través del mundo a la izquierda y en América Latina a la derecha, miramos las correlaciones. Esto no es causalidad, esto es correlación, ¿verdad? Porque puede ocurrir exactamente lo contrario, que las medidas se adoptan porque la mortalidad se dispara. O sea que estas medidas están sesgadas hacia arriba. Lo que es rojo en realidad es probablemente mucho más rojo. Lo que es azul es probablemente menos azul, quizá incluso rojo. Lo que aparece claramente eficaz es el testeo, las campañas de información pública, la trazabilidad, las medidas económicas, claramente, ayudar a la gente a quedarse en su casa, ayudarla a proteger el empleo y los controles sobre los movimientos internacionales. Todo eso, junto con la vacunación, parecen claramente efectivos. Lo demás, si miramos estas correlaciones, que no son correlaciones, no es causalidad, no sugieren que las medidas que estuvimos tomando nos hicieron una gran diferencia. Y todas ellas tuvieron un costo económico, ¿verdad? O sea que, ¿cuál es el mensaje de esto? Es, bueno, tenemos un año difícil, la vacunación en muchos países no nos va a hacer llegar a la inmunidad de grupo antes de fin de año, quizá el año que viene. Entre medio estamos simplemente con este tipo de medidas, que es lo que podemos manejar, y no tenemos la impresión que es algo que manejamos demasiado bien. En el informe tenemos simulaciones de qué esperamos que sea el crecimiento en 2021, es lo que seguramente van a ver en la prensa el día 30 de marzo, cuando publiquemos nuestro informe. Pero una cosa que hemos hecho en nuestro caso regularmente desde que empezó la crisis es medir la actividad económica de otro modo, y es a través de datos en tiempo real. Y donde hemos hecho, creemos, mucho progreso metodológico es en una medición particular que es en base a dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es lo que sale de los caños de escape de los vehículos, es lo que sale de las chimeneas, de las combustiones, está muy asociado, muy fuertemente asociado a la actividad humana, a la actividad económica humana, ¿verdad? Y hay un satélite de la NASA que genera esa información diariamente a través de todo el mundo, mide estas partículas que además tienen una gran ventaja, que es que no viajan mucho con el viento, o sea que donde uno las ve es donde se generan. Y hemos trabajado mucho en un modelo con 500.000 de datos, porque tenemos datos diarios, vinculando en cada país cómo se relaciona el PBI con lo que mide el satélite en emisiones. Varía mucho según los países, ¿verdad? Hay países que tienen industria pesada, hay países que exportan servicios y producen servicios, o sea que en cada país la elasticidad es diferente. Pero utilizamos esos datos para mirar trimestre por trimestre qué pasó con la actividad económica medida de este modo, ¿verdad? Este es el segundo trimestre, perdón, el pozo de la crisis del COVID-2019, todo está medido en los mapas que voy a mostrar relativo al último trimestre del 2019, es decir, el último trimestre normal, porque ya en el primero del 2020 hacia el este empezó a estar afectada. Y acá ven la fuerza, todo lo que es rojo, rosado es negativo. Obviamente la caída de China fue menos fuerte, pero en general la caída fue fuerte en todos lados, ¿verdad? Ahora voy a ir trimestre por trimestre. Tenemos el tercer trimestre, mejora un poco, llega el verano en el hemisferio norte y China ya a esa altura empieza en recuperación, lo mismo Vietnam, son prácticamente de los pocos países que podemos ver en celeste.
Este es ya el cuarto trimestre, donde todavía tenemos un mundo que no la va llevando bien, pero los colores no son tan dramáticos. Y lo que es más interesante, todavía estamos trabajando en esto, pero lo que es más interesante es, este es el primer trimestre del 2021, si creemos en los datos de emisiones de dióxido de nitrógeno. Y vemos que, salvo en Venezuela, la situación en América Latina estaría, pese a que las cifras de producto nos dan que estamos muy por debajo de lo que estábamos en el 2019, las cifras de emisiones no nos dan esa historia, nos dan una historia que parece un poco más positiva de lo que esperábamos. La última parte que quiero cubrir, porque así tenemos tiempo para discutir, no voy a entrar en la parte de electricidad, aunque para mí es una parte muy interesante, les puedo contar los titulares si quieren, es qué esperamos como impactos de largo plazo. Y aquí hay buenas razones para ser muy pesimista, y revisamos las razones para ser pesimistas, pero hay un par de razones para ser más optimistas. Las razones para ser pesimistas, la primera es la pérdida de capital humano, ¿verdad? Eso es un efecto de largo plazo. Esta cifra, este gráfico muestra qué porcentaje de los días del año escolar las escuelas estuvieron cerradas en países de América Latina y Caribe. Y vemos que en muchos casos es la mitad de los días o más. Obviamente hubo aprendizaje a distancia, pero la mitad de los niños, la mitad de los hogares en América Latina y Caribe no tienen buen acceso a Internet. Aún en países con buen acceso a Internet, como Uruguay, donde estoy ahora, muchas familias dicen, si mi hijo va a clase remotamente, me consume 1 giga por hora, no voy a pagar 1 giga por hora, ¿verdad? ¿Qué costo puede tener esto? En nuestro informe lo que utilizamos es los retornos a la educación, lo que se llama ecuaciones minserianas, ¿verdad? Que vinculan los ingresos de la gente con cuántos años de educación y cuántos años de experiencia tienen. Esos retornos a la educación varían según los países, pero andan en general por el 8, el 10%. Quiere decir que un año más de educación es, cuando uno es adulto, es como 8 o 10% más de ingreso. Y le sacamos cuál es la parte que se perdió, asumiendo que cada día en la escuela fue un día de aprendizaje normal, cada día sin escuela, por más que haya habido aprendizaje remoto, fue un día perdido. En azul la parte perdida. Y ven que en muchos casos se pierde el equivalente de 8%, 7% del ingreso. Y cuando hacemos el mismo cálculo a través de todas las regiones del mundo, la más afectada, de nuevo, es América Latina y el Caribe. Segundo tema es la pérdida de empleo. Tenemos mejores datos que lo que les estoy mostrando ahora, pero tuvimos una caída muy fuerte en el segundo y tercer trimestre del 2020 en el empleo, a través de todos los países, hasta 50% del empleo, en parte porque no había demanda de trabajo, en parte porque la gente se tuvo que quedar en la casa. Hay una recuperación importante hacia final del 2020, pero la caída sigue siendo más fuerte para las mujeres que para los hombres. Y para los que vuelven al empleo, a diferencia de Europa, mucha gente perdió el empleo no de manera temporaria, no es que vuelve a su mismo empleo, lo perdió. Para los que vuelven al empleo, a través de encuestas rápidas que hacemos telefónicamente en el Banco Mundial, lo encontramos que la calidad del empleo es menor. Hay menos trabajo asalariado, hay más autoempleo. Con lo cual, la segunda razón para pensar un impacto negativo es las cicatrices que pueden quedar de este desapego del mercado de trabajo durante un periodo tan largo. Tercera razón, y déjenme no entrar ahora en los gráficos, quizás aquí paso a explicar sin gráficos. Tercera razón para ser pesimista sobre el crecimiento es el sobreendeudamiento, ¿verdad? El sobreendeudamiento, los países de la región han agregado mucho más deuda pública que cuando la crisis financiera global, y empezando de un nivel más alto. Básicamente hemos agregado 10 puntos de deuda pública por país en promedio en este periodo, y también crecieron mucho las deudas de las empresas. Por ahora los sistemas financieros son sólidos, los países pusieron medidas de reescalonamiento, de reclasificación de deuda, de asistencia a los bancos. Los bancos la rentabilidad ha caído, pero han hecho
la provisión de capital necesaria. No estamos temiendo una crisis financiera y por ahora el acceso a los mercados para los gobiernos sigue estando presente, o sea que esto por ahora parece un riesgo manejable. Pero sí tenemos una preocupación y es qué va a pasar con las economías avanzadas y en particular qué va a pasar con los Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos han adoptado un paquete de medidas de estímulo que es muy grande, quizá 2 a 3 veces mayor que la brecha de producto que tienen en este momento. Hay quienes como Larry Summers o Olivier Blanchard piensan que esto va a ser inflacionario. Puede que lo sea, puede que no. Los mercados ya están anticipando más inflación. Si vemos lo que pasa con los bonos del Tesoro, el rendimiento de los bonos del Tesoro americano a 10 años, vemos un crecimiento, tenemos una gráfica es prácticamente idéntico al que vimos en el 2013, cuando hubo lo que se llamó el taper tantrum, que generó nerviosismo en los mercados financieros. Pero independientemente de que el Fed no suba la tasa de interés, con un estímulo económico de 10 puntos de producto y una brecha de producto de 3, los Estados Unidos van a tener que tener un déficit en cuenta corriente mucho mayor. Y un déficit en cuenta corriente mucho mayor va a ser buena noticia en alguna medida para América Latina, porque va a haber más posibilidades de exportar, va a ser muy buena noticia para China, pero va a ser buena noticia para América Latina, porque va a haber más posibilidades de exportación, pero significa que el dólar se va a fortalecer. Y muchas de nuestras deudas están en dólares. O sea que desde el punto de vista financiero, que era el tercer riesgo, por ahora vamos bien, pero no estamos convencidos que vamos a ir bien por varios años. De algún modo tenemos una situación de abundante liquidez y tasas bajas como la que tuvimos antes de Paul Volcker, y luego sabemos lo que nos pasó en América Latina. ¿Por qué, a pesar de todo, en este informe tenemos una cierta dosis de optimismo? Es porque la crisis está generando una transformación estructural. De algún modo, cambios que venían ocurriendo se han acelerado. Hay sectores que se contraen, hay sectores que están en plena expansión acelerada, ¿verdad? Que se contraen, lo más obvio, el turismo, pero también cantidad de servicios personales, la hotelería, restauración, que se expanden obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que es financiero, venta en línea. Los países tienen una estructura económica muy diferente, ¿verdad? Uno toma un país del Caribe, depende enormemente del turismo, el golpe es enorme, no tienen mucho en los sectores financieros o tecnológicos, algunos sí, pero no todos, y por lo tanto el golpe para ellos es muy fuerte. Otros como Paraguay, que se acuerdan que no decrecía mucho, Paraguay no tiene mucho turismo, no tiene mucha informática y servicios financieros, le resulta medio neutro. Pero si empujamos esta lógica y vemos cómo están los países, lo que se puede pensar es lo siguiente, es un análisis muy simple. La productividad promedio de una economía es el promedio ponderado de la productividad de sus sectores con el peso de los sectores, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo bien, necesitaremos un modelo de equilibrio general calculable, ver cómo cambia la productividad de la economía, pero hacemos un cálculo muy simple inspirado por una metodología de Macmillan y Roderick, que es agarramos la productividad de cada sector, agarramos las ponderaciones que teníamos en el 2018, antes de la crisis, decimos, esta es la productividad promedio de la economía, y vemos qué pasó en el 2020, qué sectores crecieron, qué sectores decrecieron, y reajustamos las ponderaciones. Y pensamos si la economía volviera al pleno empleo en la forma en que se movió en el 2020, ¿a dónde estaría? Y eso es un efecto de composición. Y lo que es interesante es que el efecto de composición en algunos de los países es bastante fuerte. Estamos hablando de 5 o 6 puntos de crecimiento de la productividad promedio si este cambio en la composición de la economía se consolida, ¿verdad? La transformación estructural es quizá lo más importante que puede ocurrir en la economía y esta crisis nos dio una transformación estructural importante. Última razón para ser optimista, en medio de este panorama que vieron que empecé con algo totalmente negro, la peor cantidad de muertos, el peor decrecimiento económico, pero con todo, un elemento de optimismo es que el crecimiento del sector tecnológico no solo importa porque es más productivo que los otros, importa porque genera transformaciones en los otros sectores. Y hay 3 sectores a los cuales le prestamos atención,
porque son sectores en los cuales, pese a todos nuestros esfuerzos, no hemos progresado mucho. Uno es la inclusión financiera, ¿verdad? Tenemos países en la región que tienen una relación de crédito a producto que es comparable a la de África al sur del Sahara. Tenemos sistemas dominados por bancos, tenemos gente excluida, hay mecanismos de inclusión financiera, pero no hay nada, por ejemplo, comparable a lo que está pasando en la India en este momento, o lo que ha pasado en China. La digitalización entra al sector financiero, los grandes operadores de telecomunicaciones, si está bien diseñada, como el caso de la India, no genera riesgos sistémicos, hay otros casos donde puede generar riesgos sistémicos. O sea que la inclusión financiera podría ser un producto lateral de lo que nos está pasando. Segundo es la inserción internacional. Nuestra región ha firmado más acuerdos de comercio internacional que ninguna otra región en el mundo, con la excepción de Europa Occidental. Y sin embargo tiene la relación de comercio a producto más baja del mundo. Total. Hemos hecho integración regional en todas las direcciones y seguimos siendo básicamente economías muy cerradas. Si se puede vender por Internet, servicios, productos, uno puede de algún modo tener la transformación que tratamos a través de reformas comerciales, a través de facilitación de comercio, muy rápidamente. Y la última es el empleo. Obviamente que las tecnologías nuevas pueden desplazar empleos, pero lo miramos en América Latina, hay cantidad de empleos, alcanza a ver los deliveries, los Uber, para gente de poca calificación que están ahora trabajando sobre plataformas electrónicas. Obviamente que no son los mejores empleos, pero eso no tiene por qué ser así. Al contrario, podría haber formas de extender la protección social a gente porque ahora es fácil saber cuánto trabajan, cuánto ganan, no importa que sean autoempleados, no importa que pasen de una compañía a otra. Esa información podría estar para algo que es una transformación bastante profunda de la formalización. O sea que la digitalización tiene una promesa que va más allá de decir simplemente es un sector más productivo. Y lo que analizamos en el informe, y con esto termino, es que en realidad la región está mucho mejor posicionada en términos digitales de lo que puede parecer a primera vista. Es cierto, la cobertura de Internet es baja, el costo del Internet a veces es alto, pero hay media docena de países, y entre ellos está Colombia, que tienen una capacidad tecnológica fuerte. Lo vemos por las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, pero lo vemos si es un análisis que hacemos por los unicornios, ¿verdad? Los unicornios son estas empresas que todavía son privadas, que están financiadas por ventures, que son muy innovadoras, que crecen muy rápido, que valen más de $1.000 millones y que todavía son privadas. Rappi en Colombia fue el ejemplo típico de unicornio, ¿verdad? Y de manera sorprendente, la región tiene 3 docenas de unicornios. Medimos unicornios por población, medimos valor de unicornios con respecto a producto. Hay 15, 20 países en el mundo que están en este juego. Media docena de ellos son América Latina. Es muy inquietante la desigualdad dentro de América Latina, ¿verdad? No es lo mismo estar hablando de América Central que de Argentina o Brasil, que son los que están mejor posicionados. Incluso tenemos un pequeño cálculo, estamos finalizando los números, pero quisiera terminar con esto, que es ver qué le pasó a Argentina este año, ¿verdad? Uno podría decir, Argentina está yendo a través de una de las peores crisis de su historia, y ha tenido muchas, ¿verdad? El producto de Argentina este año, es posible que este año 2020 que pasó, que haya caído en unos $60.000 millones. Es una barbaridad, ¿verdad? Tomamos el valor de las mayores compañías tecnológicas de Argentina. Mercado Libre es la más conocida, pero hay unas cuantas otras. El crecimiento del valor de esas compañías prácticamente duplica la caída del Producto de Argentina en el mismo año. Obviamente eso no es PBI, ¿verdad? Es un crecimiento nocional, no se ha materializado. Los dueños de esas compañías pueden no ser argentinos, pueden no vivir en Argentina, muchos de ellos se han venido a Uruguay precisamente por la situación en Argentina. Pero básicamente si uno dice, cuento lo que le pasó a Argentina, uno dice Argentina tuvo un año excelente si cuento esto, tuvo un año desastroso si no lo cuento. Y el gran desafío es que obviamente para el gobierno argentino esta ganancia es una ganancia que está fuera del alcance de la imposición,
que no puede ser utilizada para políticas sociales, para educación, para salud, que está enormemente mal distribuida, porque está concentrada en muy poca gente. Pero este ejemplo tan extremo que les pongo es para nosotros lo que parece ser un gran desafío. Uno podría decir, la historia de América Latina ahora va a ser la historia de una nueva depresión, de un nuevo estancamiento, y quizás es cierto para muchos países, pero quizá la historia sea una de una transformación profunda, con mucho potencial de crecimiento, pero muy difícil de manejar fiscalmente y socialmente. Déjenme parar aquí, así podemos conversar. Muchas gracias, Martín. Excelente. Estamos, yo creo que todos a la expectativa, estaremos a la expectativa de la publicación que hagan el 29 de marzo. Realmente este es un trabajo especialmente útil y especialmente útil para todos los que estamos interesados en estos temas. Abrimos entonces el espacio para preguntas o para comentarios. Déjame buscar un papel para anotar las preguntas. Perfecto. Pueden levantar la mano por el chat o me comentan y les doy la palabra. Andrés Langevec levantó. Perfecto. No veo a Andrés, pero bueno, acá aparece. Perfecto. Le paso entonces la palabra a Andrés Langevec. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, Martín. Me presento, soy Andrés Langevec, voy a ser tu anfitrión en la charla que vas a tener el 7 de abril. Excelente, mucho gusto. Ahí vas a tener un auditorio de 2,000 personas. Uy. Pero muy bien. Felicitaciones por la presentación. Creo que cubres todos los elementos más importantes que conciernen a la región. Yo quisiera ir sobre el tema que mencionaste de los riesgos financieros. Tú lo dijiste muy bien, las tasas de los tesoros se han triplicado en los últimos 5 meses. Pero sin embargo, ayer la Fed tuvo una visión un poco más dovish de la recuperación económica en los Estados Unidos y básicamente sugirió la temporalidad de tanto del efecto inflacionario de los estímulos fiscales y monetarios como, digamos, de la temporalidad de la inflación en Estados Unidos. Y por lo menos ya empezamos a ver algunas opiniones que sugieren que ya este año no tendremos ajuste en la política monetaria en Estados Unidos. ¿Consideras que eso es así? ¿Consideras que la Fed está actuando bien? ¿Ves algún riesgo en términos de inflación de activos que pueda hacer que esto se desmorone? ¿Qué riesgos ves ahí? Muy difícil decirlo, y sobre todo no quisiera opinar sobre lo que va a hacer la Fed. Yo creo que hay un compromiso de no subir las tasas, y eso va a tranquilizar a los mercados. Pero el hecho que el dólar se tiene que apreciar, que va a haber un déficit en cuenta corriente, que las materias primas y los alimentos están subiendo, hace pensar que una aceleración de la inflación, o por lo menos un retorno a tener inflación, no se puede descartar. Y sobre todo lo que me preocuparía más es con si hay una apreciación del dólar, dada la dolarización de muchas de nuestras deudas, es cómo eso puede afectar si no estamos bien protegidos, ¿verdad? Para mí el mensaje, podríamos especular sobre qué va a pasar, y la verdad, si gente con tanta capacidad como muchos de los economistas en este debate, Larry Summers, Blanchard, tienen opiniones distintas, Janet Yellen tiene opiniones distintas, es que probablemente hay muchas opiniones que puede haber. Para mí lo que es importante es que tenemos una ventana que puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, para manejar nuestras deudas.
y dado que hay acceso a los mercados, este es el momento que yo pensaría las agencias de manejo de deudas, no tener grandes instancias de repagos, hacer buen hedging, es lo que trataría de hacer y pensar en los sistemas, en los bancos, en las empresas, pensar que, bueno, una de nuestras vulnerabilidades es qué pasa si el dólar se vuelve, cambia con respecto a nuestros precios. Eso es lo que diría. Pero no quisiera hacer pronósticos sobre qué va a hacer el Fed. Pienso que hay un compromiso de no subir las tasas y pienso que hay razones políticas, las elecciones del 2022 en Estados Unidos, tanto para el estímulo como para la moderación de la política en caso de aceleración de inflación. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Tengo una curiosidad aquí que no, abusar un poquito acá de mi capacidad como moderador. Hay en la mirada de largo plazo, llamémoslo así, en términos del potencial o de la tendencia del producto, en la presentación hacías mención a algunos aspectos negativos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impacto negativo en capital humano, eso puede tener un impacto permanente, y efectos positivos. Pero para muchas cosas, y aquí tal vez se me sale mi sesgo de exbanquero central, hay una variable clave, es cómo es ese potencial. ¿Cómo es ese potencial? Y cuando vino el choque del COVID, vino una inquietud. Bueno, ¿aquí qué va a pasar? Vamos a tener una caída monumental, después vamos a tener una recuperación, y viene la pregunta de si vamos a recuperar el crecimiento potencial que teníamos antes, que era bajo, porque digamos en los últimos años era bajo después de la caída de los precios de los commodities, o si vamos a tener un comportamiento incluso de menor crecimiento potencial, un impacto de crecimiento a largo plazo menor, o eventualmente si vamos a recuperar o aumentar el crecimiento potencial. Dentro de ese balance, no sé si traen en el estudio alguna posición o alguna intuición sobre cómo esperan que sea esa figura del crecimiento potencial. Después de la caída sube, y cómo nos moveríamos, paralelo al crecimiento potencial que teníamos, o con una menor pendiente o con una mayor pendiente. Sí, es la gran pregunta, ¿verdad? Y tenemos como elementos de evidencia diferentes que ponemos en este informe. Este informe no hace recomendaciones de política económica y trata simplemente de poner temas en el debate, ¿verdad? Su objetivo es estimular discusión en torno a ideas que vienen de nuestro lado. Si miro nuestras proyecciones utilizando modelos macroeconómicos, vemos una V, pero una V lenta. Vemos una recuperación que lleva años antes de volver, sobre todo si la medimos en per cápita, porque ahí hay que agregar como un 1% o más de crecimiento de población de cada año que hay que recuperar. Nuestra V es una V que es incompleta. Si miramos los datos de dióxido de nitrógeno, no es tan incompleta. Y ahí hay una pregunta, ¿es nuestra metodología es suficientemente fiable o no? ¿Es más fiable que los modelos macro? Los modelos macro son modelos que hemos estimado en periodos en que no había shock de oferta como el que tuvimos, ¿verdad? Nunca tuvimos algo donde una fracción importante de la fuerza de trabajo sale de la actividad. Por lo tanto, nuestros modelos no sé cuán bien adaptados están. Comparamos, por ejemplo, en el informe las previsiones que hicimos hace un año con los resultados que tenemos ahora y estuvimos a varios puntos de diferencia, ¿verdad? En realidad la crisis fue varios puntos más profunda, la recuperación que prevemos ahora es más rápido de lo que preveíamos antes, pero es como si la B fuera más profunda, pero terminamos al final del 2021 más o menos en el mismo punto. Pienso que las razones para ser pesimistas son muchas, ¿verdad? Son muchas y son válidas. Y muchos de nuestros modelos, si usamos series de tiempo, como son muy sensibles al tipo de filtros que utilizamos en serie de tiempo, son muy sensibles a los últimos valores, nos van a dar una historia de crecimiento potencial reducido. Al mismo tiempo, si uno piensa en la historia,
¿Cuándo hubo crisis monumentales? En el siglo XX tuvimos dos que fueron muy, muy fuertes. Una fue la Primera Guerra Mundial y lo que fue nuestra primera gran pandemia, la gripe española, ¿verdad? La destrucción fue fenomenal, la cantidad de muertos fue mucho mayor que en este caso. Lo que vino después de la fiebre española fue The Roaring Twenties. Fue uno de los periodos, en realidad tanto que terminamos en una crisis, la del 29. Miramos la Segunda Guerra Mundial. Difícil pensar en más destrucción que lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Y después de eso vino el periodo de crecimiento más fuerte que tenemos sí, prolongado, sostenido en buena parte del mundo. Para mí el argumento de transformación estructural, el argumento schumpeteriano, es un argumento fuerte. Y de algún modo estamos teniendo disrupción. ¿Cuán transformadora va a ser o no? Es difícil saberlo, pero es como llamativo que para mí que, ya como tú dijiste al principio, ¿verdad? Hace 25 años que no trabajaba en América Latina, estuve en Vietnam, en la India, estoy de algún modo de vuelta a América Latina después de un cuarto de siglo. Y una de las cosas que me impresiona es cómo, pese a décadas de esfuerzos de reformas, aún donde las cosas se hicieron muy bien, y pondría Chile y Colombia como ejemplo de países donde muchas cosas se hicieron muy bien, vemos que la competencia sigue siendo reducida, ¿verdad? En Chile hay 50 apellidos que uno encuentra en todas las grandes empresas y en todas las grandes administraciones. En Colombia, que tiene un mercado energético excelente, hay estudios que muestran que hay poder de monopolio de los generadores y hay colusión entre los generadores. O sea que por la vía de las reformas, como que nos ha costado. Y la pregunta es, ¿podrá la tecnología, verdad, como los ferrocarriles frente a las diligencias, hacer algo de eso? Esa es la pregunta que planteamos. De nuevo, como para la pregunta que planteaba Andrés, no damos la respuesta, simplemente decimos, no queremos ser simplemente negativos. Perfecto. Santiago Perdomo tiene una pregunta. Santiago, adelante. Gracias, Jota. Gracias, Martín. Excelente presentación. Mi pregunta es en relación al comentario de la inclusión financiera en la India, que se le atribuye o le atribuye usted a la parte tecnológica y digital. Yo diría que el señor Modi, cuando inició su periodo, lo primero que hizo fue la restricción del efectivo. Y desde ahí pues viene toda una transformación de la India. Fue muy criticada la forma como la hizo, pero de alguna forma la relación del uso del efectivo en la economía tiene que tener una incidencia en la bancarización y en la parte de la inclusión financiera. Totalmente de acuerdo, pero quisiera, la historia de la India es muy interesante y de algún modo la desmonetización de Modi fue un poco como el COVID, ¿verdad? Fue un shock monstruoso que en su momento fue visto, obviamente fue hecho con un cálculo político. Modi tenía una elección muy importante en Uttar Pradesh, que es un estado con la población de Brasil, y la desmonetización fue una forma de demonizar a los que tenían la plata como corruptos y decir ahora la plata no les vale nada. Y eso funcionó. ¿Pero por qué funcionó tan bien la desmonetización de Modi? Porque antes hubo un movimiento muy astuto, liderado por alguien que se llama Nachiket Moore, que es hoy el presidente de la Fundación Gates en India, que dio una arquitectura extraordinariamente inteligente para el sistema digital. India ya venía avanzada con el sistema de la identidad biométrica, ¿verdad? Todos los adultos en India tienen una identidad en este momento. Ese es el primer elemento de una trilogía que se puso en marcha que fue muy eficaz. Todo el mundo tiene una identidad. Segundo, una ley de inclusión financiera, que todo el mundo simplemente con su identidad puede abrir una cuenta en un banco con 0 rupias y tener la cuenta. Y lo tercero, que fue hecho por el Banco Central, y muchos de ustedes son de bancos centrales, fue poner el switch del sistema financiero en el Banco Central. Es decir, en nuestros países en este momento tenemos empresas como Stripe, que lo que hacen es combinar vendedores y compradores de servicios de modo de hacer las transacciones. En India eso se puso bajo el Banco Central. Básicamente hay un switch donde cada transacción financiera, simplemente la información llega de qué cuenta de estas que están vinculadas a la identidad biométrica, de qué cuenta a qué cuenta va la plata,
Lo único que las diferentes instituciones tienen que hacer es ser reconocidas con el Banco Central. La transacción financiera ocurre en el Banco Central y no pasa ninguna otra información que de esta cuenta a esta cuenta, de modo que no hay la apropiación de datos que tenemos, por ejemplo, en el caso de China, ¿verdad? Donde hay compañías tecnológicas que lo hacen, pero al mismo tiempo tienen toda la información de quién está comprando, quién está vendiendo. Entonces había una arquitectura que se llamó el JAM, porque es la abreviación de cada uno de los tres elementos, la identidad biométrica, el sistema bajo el Banco Central, la ley de inclusión financiera que da una cuenta a cada uno, que tuvo además otro elemento importante antes de que llegara la desmonetización, que fue que India creó lo que se llama payment banks, que son instituciones que en realidad son compañías telefónicas que pueden cargar una rupia o lo que sea por cada transacción de estas, pero no pueden tomar depósitos, no pueden prestar, todo excedente o todo déficit lo trabajan con el Banco Central, o sea que no crean riesgos sistémicos, pero esas empresas básicamente le entraron a la competencia a los bancos. De golpe y porrazo son las compañías telefónicas las que están procesando una enorme cantidad de transacciones financieras. Y lo que hizo Modi fue tratar de apoyarse sobre eso. En América Latina no tenemos ese tipo de arquitectura, ¿verdad? Hay una arquitectura más caótica y orgánica en los países occidentales, hay una arquitectura muy centralizada en China y está esta arquitectura en la India. Para mí es un caso que habría que estudiar en América Latina porque tiene mucho potencial. Perfecto. Ahora le paso la palabra a María Mercedes Cuellar. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Mi pregunta va más que todo relacionada con la inflación, no solamente la inflación de los precios al consumidor, sino también la inflación de activos. Y es que claramente uno ve que la recuperación va a ser diferente entre países. Hay países que ya ve uno que en el 2021 van a lograr recuperar lo que se perdió en el 2020 y otros que les va a tomar más tiempo. Yo tiendo a pensar que esto tiene mucho que ver con los apoyos gubernamentales y la cantidad de, digamos, de apoyos que se han dado a través de endeudamiento, bien sea con, pues, de distintos tipos de endeudamiento, pero al fin y al cabo endeudamiento y lo que pueda pasar con la inflación. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto se justifica proteger tanto la inflación, no solamente la de precios a consumidor, sino la de activos, en aras de no crecer más o de crecer más y sacrificar un poco, digamos, que se tengan unas inflaciones más elevadas? Muchas gracias. Es una muy buena pregunta y no sé si tengo respuesta. Una de las cosas que notamos en el informe es que en una situación, en un año de crisis, la mayor parte de los mercados de valores de nuestra región les ha ido muy bien, incluso en un país en enorme crisis como Argentina. No le ha ido muy bien a Costa Rica, pero es más bien una excepción que la regla. Hubo una caída de las bolsas de valores, pero hay como una especie de desconexión entre ese optimismo de los precios de los activos. Vemos también no lo cubrimos en el informe, pero los precios inmobiliarios han resistido bien, en algunos casos como en Chile han crecido en plena crisis. O sea que puede ser que tengamos una burbuja por tasa de interés muy baja, puede ser que tengamos un optimismo que los mercados están esperando que no bien esto pasa, estamos bien. Es difícil saberlo. No tendríamos en general mayores preocupaciones por la inflación en América Latina, salvo en países en donde están monetizando el déficit. En el caso de Argentina, Argentina está monetizando su déficit y eso puede ser riesgoso a plazo. Perfecto. Rudy Jóvenes. Gracias, Jota. Martín, muchas gracias por una presentación muy interesante. Mira, yo estoy muy, contento y interesado en tu apreciación de que ven un futuro desarrollo en el sector de tecnología de información. Es que yo estaba predicando que ese es uno de los sectores en Colombia que deberíamos tratar de promover, de impulsar.
después de haber mirado hacia dónde deberíamos ir para crecer más rápidamente. Y como tú vienes de India y Vietnam, ¿qué recomendaciones tienes que podríamos utilizar aquí y qué tan replicable es lo que se ha hecho en India para desarrollar ese sector? Es que aquí tenemos una situación como interesante porque hay un gran déficit de programadores, lo que llaman ahora escritores de código, y al mismo tiempo hay un superávit de PhDs y gente en las universidades realizando investigación relativamente estéril. Y si hay alguna manera como de aprovechar eso de alguna forma para promover ese sector que yo también le veo, como tú dices, un futuro muy importante en la región y en Colombia. Gracias. Es una excelente pregunta y no sé si hay buenos modelos al respecto. Me parece que hay una agenda básica para América Latina, para muchos países de América Latina, que es la expansión del acceso al Internet, la utilización del Internet para gobierno electrónico, es decir, tener principios como el hecho de que todos los trámites de gobierno deberían poder ser hechos de manera electrónica, que ninguna oficina de gobierno debería poder pedir que uno presente un documento generado por otra oficina del gobierno. Hay una serie de principios que se podrían aplicar y hay una necesidad de tener competencia a precios bajos para el Internet, porque el Internet sigue siendo muy caro para mucha gente. Es muy interesante, de nuevo, el país que está, donde el Internet está creciendo más rápido, en la India, que está agregando unos 80 millones de personas al Internet por año, y es el Internet más barato del mundo. Un indio conectado al Internet consume 3 veces más datos que un americano conectado al Internet, porque básicamente por menos de $10 uno puede tener una muy buena suscripción de Internet. Y no ha sido necesariamente por una gran presencia del sector público, ha sido por el sector privado. Pero ¿cuánto de eso se puede replicar? No sé. Una de las fuerzas del sistema indio fue que tenía mucha gente que había estudiado en Estados Unidos, que estaba muy bien conectada a Estados Unidos. Si miramos Alphabet, Google, etcétera, muchos de los CEOs son indios, muchos de ellos vinieron de India, estuvieron en Estados Unidos y volvieron. Y mi impresión es, cuando estoy mirando, empezando a aprender sobre nuestros unicornios, es que esa es la historia de nuestros unicornios, ¿no? En todos los casos son gente joven que aprendió. En general nuestros unicornios están en 3 áreas, ¿verdad? Fintech, logística y todos estos servicios de plataforma de venta. La logística puede ser como rápida, ¿no? ¿Verdad? Muchos de ellos lo que hicieron fue ver muy temprano posibilidades que estaban emergiendo en países avanzados y adaptarlas muy rápido a un mercado local donde los grandes jugadores mundiales no tienen la información. El ciclo que estamos viendo es gente que básicamente empieza un producto muy similar, como Mercado Libre es muy similar a eBay, y simplemente tiene una ventaja de first mover y luego vende esa empresa. ¿Cómo se genera esa gente? No sé si tenemos forma de generar esa gente, pero lo que es sorprendente es que son muchos. Si cuando miramos en per cápita, los países de América Latina están como los europeos en temas de unión, los 5 o 6, ¿verdad? Pues son solo 5 o 6. Pero es interesante que Colombia es uno de ellos. Entonces yo lo vería como un área como potencial, pero no tengo idea de decir. A lo que le tendría cierta desconfianza es, me parece que hay que tener como algunas ideas claras de la parte, sobre todo de la división entre lo que es bien público y lo que es privado, ¿verdad? El Internet lo tratamos como un servicio universal, pero luego el Estado deja que cualquiera opere y simplemente alquila la red. Tenemos operadores de Estado, como tenemos en muchos países, que tratan de competir con los operadores privados. Me parece que hay algunas ideas de arquitectura, como lo que hizo Nachiket More en la India, que habría que tener más claridad, y una vez que esa arquitectura esté en su lugar, lo demás seguramente va a caminar más fácil. Perfecto. Voy a pasarle la palabra para 2 preguntas. Primero a Fidel Jaramillo y después Ricardo Villaveses, para posteriormente entrar en una pregunta que aparece en el chat escrita sobre aspectos
política. Así que adelante, Fidel. Muchas gracias, Jota, y felicitaciones, Martín, por una excelente y muy provocadora presentación. Empiezo agradeciendo a Armando Montenegro, a Marta, a Jota por la invitación a participar en este grupo. Estoy desde el mes pasado en Bogotá apoyando a Jota desde la Secretaría General del FLAR. Así que un gusto estar aquí y ver a tantos buenos amigos y colegas como Andrés Langebeck, a Rudy, felicitaciones por tu libro, y en otras presentaciones con Santiago Montenegro, Eduardo Lora. Así que realmente un gusto. Y un saludo también para ti, Martín. Qué bueno, bienvenido de vuelta a la región. Gracias. Estamos encantados de tenerte por aquí. Te habíamos perdido la pista desde que fuiste para Vietnam, así que pues excelente. Mira, mi pregunta es la siguiente. Las previsiones del Banco Mundial para el 21 y para el 22, que han sido corroboradas de esta novel manera de estimar a través del dióxido de nitrógeno, muestran una importante recuperación para América Latina. Quisiera preguntarte, ¿cuánto de esta recuperación es un mero rebote estadístico o factores externos que están habilitando este crecimiento? ¿Y cuánto estás viendo realmente un crecimiento algo más endógeno, basado en acumulación de factores, en mejora de la productividad? Y quisiera que además compares lo que está pasando a este respecto aquí en América Latina con lo que está sucediendo en los países asiáticos, dada tu experiencia por allá. Muchas gracias. Gracias, Fidel, y gracias por las palabras de bienvenida. Muy contento de estar de vuelta en la región, sobre todo porque me encuentro ahora como una generación más tarde con muchos de los que estábamos en conferencias y congresos y seminarios cuando estábamos terminando nuestros estudios, y es muy agradable como reencuentro. Nuestras estimaciones de NOx no nos dicen por qué, ¿verdad? Simplemente dicen esto es lo que se ve. Y tenemos unos cuantos elementos para tenerles confianza. Por ejemplo, sobre la calidad de cuentas nacionales en África del Sur del Sahara, sobre saltos que parecen implausibles de actividad económica, como el 24 o 25% de crecimiento de Irlanda hace unos años, que probablemente tuvo más que ver con optimización fiscal que otra cosa, si uno lo mira por las emisiones de nitrógeno, aún con la elasticidad propia de Irlanda, es difícil verlo. Si creemos en esos resultados, lo que mostré es con respecto al último trimestre del 2019, hay un crecimiento. El color azul es que habría un crecimiento y parece sorprendentemente bastante general. Pienso que lo que está pasando con el precio de los commodities ayuda a toda la región, ¿verdad? No vemos en esos mapas las islas del Caribe, que esas siguen estando claramente en rojo, ¿verdad? Los NOx no son, los dióxidos de nitrógeno no es una buena aproximación para espacios muy pequeños geográficamente, porque la medición es de mala calidad. Pero tendría tendencia a pensar que es un fenómeno real y es más fuerte que lo que nos están dando las proyecciones macro. Es posible que haya una parte que sea simplemente un catch-up, la gente difirió cosas que ahora está haciendo, pero cuáles son los mecanismos todavía no sería capaz de decir. Parece real, eso es lo único que podría decir. Gracias. Ricardo Villaveses. Gracias, Martín, por la presentación, muy interesante. En la línea de la pregunta que hacía hace un rato Rudy, quería preguntarle lo siguiente. Mencionaba usted la importancia que ha tenido el crecimiento de la inclusión financiera en la India, el tema de la generalización de la identidad digital. Entiendo pues que hay países como los países bálticos y algunos de los escandinavos que están muy adelante en eso. ¿Cómo ve usted el tema de la identidad digital? ¿En qué desarrollo, en qué punto estamos en Latinoamérica? No tengo buen conocimiento, en realidad hay temas sobre los que entro en cada uno de estos informes y no tengo buen conocimiento, pero una cosa que me ha sorprendido, viniendo, en este momento estoy teletrabajando desde Uruguay, o sea, estoy hablando de Uruguay. Uruguay tiene identificación universal, no es digital, viene de algo que en realidad fue horrible, que fue una dictadura militar,
que llegó a tener un control del habitante muy sistemático, a tener toda la población clasificada en A, B y C según su nivel de peligrosidad, y a introducir un sistema digital que ahora está en todos lados. Ahora para prácticamente todo yo simplemente utilizo un número de 8 cifras. Todos mis trámites en el gobierno simplemente entro con ese único número. Esa identidad digital hoy está jugando a favor, hoy con un sistema democrático fuerte que puede poner garantías, ¿verdad? Hubo una época en que fue un peligro. Cuando en Estados Unidos vino el 11 de septiembre, Estados Unidos iba avanzando también muy fuertemente a un sistema de identificación universal. Era el número de seguridad social. Me acuerdo que de a poco mi libreta de conductor pasó a tener mi número de seguridad social, todo pasó a tener el mismo número. Vino el 11 de septiembre y por miedo justificado probablemente al terrorismo, básicamente se fue de nuevo hacia un delinking. Entonces tenemos situaciones muy variadas, pienso, en el continente, con problemas de todo tipo, ¿verdad? Pero pienso que va a ser un elemento muy central. Cuando uno mira lo que hace Google, que está siempre haciendo el linking entre el teléfono, tratar de saber si esta persona es realmente la misma que esta otra persona, la identidad universal hace mucho de eso. Y me parece que va a ser uno de los elementos de base de una arquitectura. El manejo de la privacidad de los datos, quién es dueño de los datos, el manejo de la identidad, el manejo de las transacciones financieras, probablemente van a ser los elementos centrales de esa arquitectura. Pero de nuevo, ese no es mi tema, lo miro con fascinación, pero aprendo como estamos haciendo todos nosotros día a día. Gracias. Muchas gracias. José Leibovich. Bueno, buenas tardes, Martín. La última vez que te vi fue en un congreso de la Sociedad Econométrica, creo que en Argentina, hace Sí, ya. claro. Córdoba, probablemente, o algo así. Córdoba, sí. Sí, claro. Qué gusto de verte. Estuvimos en una sesión juntos, creo. Sí, señor. Muy bien. Pues mucho gusto de volverte a ver. Encantado de verte de nuevo. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta de economía política. Quería saber si el informe se mete en esas honduras que son tan difíciles de entender, si en una crisis de esta magnitud en la región se ve o se analiza la posibilidad de que el populismo se difunda, digamos, se expanda muchísimo, o por el contrario pueda venir una madurez de entender que hay que hacer unas reformas importantes para poder crecer mejor, etcétera. Yo sé que eso es difícil, pero es inevitable tocar ese tema. Sí, totalmente de acuerdo. Hace un año, cuando nuestro primer informe en pleno COVID, terminaba con esta conclusión, exactamente lo que tú dices. Quizá el principal costo de esta crisis, después de todos los descontentos sociales que tuvimos en el 2019, sea un retorno al populismo, y eso sería un costo gigantesco para la región. Pero era una pregunta, si más allá del costo en vidas enorme, más allá del costo económico, si no entrábamos en una mala trayectoria. Pero como bien dices tú, capaz que al contrario puede haber buenas reacciones. Hicimos en aquel informe, intentamos un análisis muy simple de si podíamos ver correlatos del descontento social. Utilizamos una metodología muy simple que viene de la literatura de conflicto, que era contar muertos por millón de personas en momentos de conflicto, y ver si se correlacionaba con el crecimiento económico de los años anteriores, con la reducción de la pobreza, con el ajuste fiscal, con la solidez de las instituciones, con el nivel de corrupción. Y la respuesta corta fue no, con nada. Es decir, no había ni una, obviamente son unos pocos puntos, ¿verdad? Tenemos 20 y tantos países en América Latina y el Caribe. O sea que nada iba a ser robusto, pero uno hubiera esperado algo más claro. Y, sin embargo, el país con instituciones más sólidas, que era Chile, tuvo mucho descontento. Los países donde la pobreza cayó más, que fueron Bolivia y Ecuador, tuvieron mucho descontento, y así sucesivamente. Para mí eso hace que es como obligatorio ser muy humilde sobre lo que podemos decir sobre el tema. Pero estoy de acuerdo contigo que cuando miramos para adelante, la transformación estructural es el lado positivo de esta crisis, el populismo es el lado potencialmente negativo.
Gracias. Jota, tiene el micrófono Sí. exacto. Sí, tengo una tentación muy grande. Aquí en estos países nuestros, especialmente de Sudamérica, productores de commodities, siempre decimos, bueno, vemos lo que pasa con los vaivenes, las subidas y las bajadas de los precios de commodities. Y siempre se dice, bueno, necesitamos entrar en sectores de alto valor agregado. Con su experiencia en Asia, con todo lo que ha trabajado, cómo entrar a altos sectores de valor agregado, porque obviamente está fácil decir qué es lo que necesitamos, pero cómo hacer, o si se quisiera por el lado negativo, cuáles son los obstáculos que hemos tenido, que se identifican mayores para que podamos entrar en sectores de alto valor agregado. No conozco la respuesta. Sé que siempre tuve admiración por la forma en que Vietnam lo hizo. Vietnam fue extraordinariamente estratégico y siempre pensando a través del empleo como organizador de la política económica, ¿verdad? Y lo hicieron como por etapas. Al principio eran rurales y por lo tanto la reforma de la tierra, la reforma de la comercialización de productos agrícolas, el devolverle la propiedad colectiva a los campesinos, fueron centrales. Luego la etapa siguiente fue que cada familia pudiera tener a alguien que trabajara en una fábrica en una ciudad, y empezaron con los parques industriales y con los acuerdos de libre comercio. Y entre medio el empuje que dieron en educación les permitió empezar a traer empresas de tecnología cada vez más, y hoy Samsung produce buena parte de las tabletas del mundo de Vietnam. Es un modelo magnífico. Para mí el problema es que no es replicable, ¿verdad? Vietnam es bastante único. Si uno piensa un país relativamente chico que de algún modo le ganó guerras a 3 de los miembros del Comité Permanente de las Naciones Unidas, es bastante excepcional. No pienso que eso se pueda replicar. Y en América Latina las experiencias que veo son muy disímiles, ¿verdad? Veo experiencias, intentos como con el litio de Chile, que no sé si están teniendo éxito, pero intentos como lo que ocurrió con la fruta, las verduras, el vino en Chile, que fueron muy exitosos. Aquí en Uruguay veo mucho éxito con la trazabilidad de la carne vacuna, que permite vender carne vacuna 2 veces más caro que la Argentina, pero un fracaso total en lácteos, donde estamos exportando leche en polvo, que es el menos valor agregado que se pudiera pensar. O sea que no veo, de nuevo, es como las otras preguntas, son la pregunta del millón, pero no sé si tenemos respuesta para eso. Es decir, me parece que estamos todos de acuerdo en moverse hacia más valor agregado, pero no sé si sabemos cómo hacerlo. Y mientras que me fascinó la experiencia de China, de Vietnam, y me fascinó la experiencia de India, no estoy muy seguro de cuánto de eso. Es decir, veo elementos particulares como esto que contaba de la inclusión financiera, que son replicables, pero no sé si la estrategia industrial misma es replicable. Muchas gracias. Tal vez una curiosidad. Aquí en este grupo hemos hablado bastante sobre reformas estructurales, y dentro de eso un tema central es lo de la informalidad. Aquí le pregunto como uruguayo, pues Uruguay tiene la informalidad más baja de América Latina. ¿Qué lecciones ve? La tiene baja, pero tampoco es que sea tan baja, ¿no? Tengo entendido que es como 25, alrededor de 25%. ¿Qué podría comentar sobre eso? Sí, me parece una experiencia interesante la de Uruguay. No es algo sobre lo que tome crédito alguno, ¿verdad? Ocurrió en buena parte mientras yo no estaba acá. Pero es interesante porque al mismo tiempo no es que sea un sistema muy liberal. De algún modo este es un país socialdemócrata donde hay muchos beneficios sociales, uno podría decir mucha rigidez laboral. Me parece que hubo un elemento muy importante de pensar estratégicamente y al margen,
y de nuevo tiene que ver con el tema de la digitalización al que hacía referencia. Es decir, lo que yo veo por la gente de mi centro de estudios, que fue un poco como el FEDesarrollo de Colombia, SINVE, que muchos de ellos terminaron en ministerios, ¿sí? Un enfoque muy sistemático de tomar sector por sector y pensar qué es lo que se requiere para que pueda formalizarse más, ¿verdad? Y va desde, por ejemplo, cuáles son los sectores informales típicos. Uno de ellos es la construcción. Toda obra en construcción tiene que tener un cartel sobre el permiso con el Banco de Seguridad Social para los trabajadores con el número afuera. Si uno denuncia que no está el cartel, uno se lleva una parte de la multa. Han sincronizado las licencias de la construcción de modo que todos paren al mismo tiempo y sea más fácil de monitorear. En los tiempos de la licencia de construcción no hay ninguna obra en construcción. Introdujeron, por ejemplo, el gobierno introdujo un acuerdo que al final fue con Visa como tarjeta de crédito para trabajar con el gobierno a cambio de un sistema por el cual todo pago con tarjeta de débito Visa en cualquier comercio le sacan 4 puntos de IVA, de modo que la gente tiene interés en utilizar la tarjeta porque le da un precio menor, pero eso hace que el comercio se vuelve visible. La última etapa que conocí, el último punto grande, sector grande que quedaba por formalizar, el transporte carretero, el transporte de carga, las mudanzas y todo eso. En el caso de Uruguay, eso está muy ligado a los productos agrícolas, la madera, el ganado, el arroz. Y la solución tecnológica que buscaron en ese caso fue ponerle a los camiones medidores en los ejes que están sellados, que tienen GPS, que toman el peso que está teniendo el camión en todo momento. Y esa información está centralizada. Y vi algo parecido cuando yo dirigí el informe sobre el desarrollo mundial, fue sobre empleo en Brasil. Brasil también había tenido una política bastante sistemática de formalización. Por ejemplo, habían identificado que el margen activo de formalización eran trabajadores que eran informales, pero ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos, típicamente en empresas pequeñas. Y hubo un enfoque muy marcado de cómo simplificar la formalización para ese tipo de trabajadores y para ese tipo de empresas. Que no es como hacer reformas a través de todo. Y a mí me parece que obviamente hay otros elementos como la reforma de la seguridad social que caminaron por otro camino, el tener un sistema de salud como tiene Colombia, que caminaron por otro camino, pero ese trabajo por sectores, al margen, utilizando tecnología, siendo de algún modo incentive compatible, diríamos, de modo que todo el mundo gane algo, el comprador que usa la tarjeta de crédito, el almacén que atrae más clientes, puede ser no muy excitante porque es siempre un trabajo al margen, pero creo que a lo largo de un par de décadas hizo una diferencia importante. Dos presentes acá en esta reunión me han escrito por el WhatsApp que le pida si puede hablar un poco sobre la parte del informe que van a presentar ustedes que tiene que ver con lo de transformación energética. Si pudiera decir algo sobre Sí. ese aspecto, energía y transformación energética. Sí, con gusto. El argumento de base que hacemos es, miramos la matriz energética de América Latina, ¿verdad? Y la matriz energética de América Latina es la más limpia del mundo en desarrollo. Tenemos la mitad de la generación de energía de la región es de renovables. En buena parte por el hecho que tenemos represas hidroeléctricas en los Andes, en Paraguay, Brasil, Uruguay. Tenemos una matriz muy, muy limpia. Y hacemos el cálculo siguiente. Si utilizáramos nuestras fuentes de generación de manera eficiente, utilizando los estándares americanos, Estados Unidos, e incluso le pusiéramos tasa de carbono a todo lo que es emisión. Es decir, si dijéramos tenemos un sistema energético perfecto, dada la matriz que tenemos, ¿verdad? América Latina y el Caribe tendría la energía más barata del mundo. No hay ninguna otra región que pudiera tener la energía como la tenemos nosotros. Luego miramos cuál es el precio de nuestra energía.
Obviamente eso es más complicado, pero en el caso de una empresa tomamos un hangar en la ciudad principal del país. En el caso de la familia, es una familia que consume 300 kilovatios hora por mes. ¿Y qué es lo que encontramos? Que América Latina y el Caribe tiene electricidad más cara. O sea, deberíamos tener la más barata, tenemos la más cara para las empresas, tenemos la más cara para las familias. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y la respuesta varía mucho según los países. En algunos países simplemente el sistema no ha sido reformado, está muy lejos de ser eficiente. República Dominicana, Honduras, estamos muy lejos de la frontera, las pérdidas en transmisión, en cobranza, son mucho más altas que lo que deberíamos tener. O sea, en muchos lados tenemos eficiencia pura. América Latina había avanzado mucho. Entre nosotros, por favor no lo repitan, pero si miramos a Argentina, Argentina había avanzado enormemente en la reforma del sector eléctrico, ha hecho marcha atrás en la reforma del sector eléctrico, ¿verdad? ¿Quién despacha? ¿A quién se favorece? ¿Cómo se subsidia o no se subsidia el gas, que es una fuente importante de energía en América Latina? Sé que en muchos casos tenemos ineficiencia pura. En otros casos, como por ejemplo en Uruguay, pero no es el único, la energía es cara porque se usa como fuente de ingreso casi fiscal. Los reguladores ponen la energía a un precio que le permite a las empresas públicas que están en el sector luego pasarle los beneficios al fisco, porque es una manera de cubrir agujeros. Hay otros casos como el de Colombia, donde la regulación es excelente, pero hay evidencia que hay poder de mercado. Que aunque haya 25 operadores, en realidad hay colusión y precios más altos de lo que debería haber. O sea que revisamos estas diferentes historias. En muchos casos vemos, por ejemplo, como la cantidad de personal por kilovatio, megavatio, es mucho más alta en empresas públicas de lo que debería ser, de lo que son las normas, y se ha ido agravando. O sea que tenemos una cantidad de problemas que explican por qué, aun cuando deberíamos tener la electricidad más barata de la región, tenemos la electricidad más cara, del mundo, tenemos la electricidad más cara del mundo. Países como los del Medio Oriente subsidian tanto la electricidad que la bajan, pero en realidad tenemos electricidad cara aún sin pensar en los subsidios. Y la pregunta que nos hacemos es la misma que antes, ¿hay reformas hemos tratado de hacer? Tenemos sistemas que son perfectos o casi perfectos, Colombia, Chile, o que funcionan bien como Uruguay, y aún así tenemos electricidad cara. Y la pregunta es de nuevo, ¿podría haber disrupción? ¿Podría haber algún elemento de disrupción que nos haga cambiar esta situación? Y vemos dos caminos de disrupción. Uno es la generación descentralizada. De nuevo, ahora tenemos una tecnología que hace que podríamos todos estar teniendo paneles, empresas grandes que generan electricidad porque son molinos de pulpa de papel o porque son trapiches. Podríamos estar todos comprando y vendiendo a la red. Y esa es una fuente de competencia enorme. La región está progresando muy rápido, pero está progresando con un modelo que va a ser problemático, que es el modelo de net metering, que quiere decir cuento cuántos kilovatios le vendí a la red, cuento cuántos kilovatios le compré a la red, saldo la diferencia y pago la diferencia. El problema es que típicamente le vendemos a la red a las 3 de la tarde cuando hay sol y la electricidad no vale mucho, y le compramos a las 8 de la noche cuando es de noche y la electricidad es cara. Y utilizamos la red de transmisión. La solución es hacerlo bien desde el principio, hacerlo con net billing. Muchas veces queremos tanto a las renovables que los subsidiamos de un modo que puede destrozar nuestros sistemas eléctricos. Y de algún modo hemos visto crisis en los Estados Unidos que son un reflejo de eso. Probablemente la crisis de California tiene que ver con eso. Entonces, una de las recomendaciones es empujemos rápido a la distribución descentralizada, pero tengamos un marco de política bueno desde el comienzo, porque una vez que todo el mundo tenga paneles solares y tenga net metering, pasar al net billing va a ser muy, muy difícil. Una vez que hay un grupo de interés en América Latina, tenemos un problema. La otra es el comercio entre países. Tenemos países excedentarios, con más capacidad que otros. Tenemos países potencialmente excedentarios. Argentina tiene en vaca muerta más gas que Estados Unidos.
Generar con gas no es obviamente tan limpio como generar hidroeléctrico, pero es más limpio que otras de las alternativas. Y en 3 regiones tenemos redes de interconexión. En la parte del Mercosur, en los Andes y en América Central. Y no están siendo utilizadas. Lo que hacemos es simular qué pasaría primero si utilizamos las redes que tenemos. Y segundo, si instalamos más redes. Las redes es la parte barata, ¿verdad? La parte institucional es la parte más complicada. No tener el presidente de un país que va al otro país y le dice: usted me vende electricidad a este precio, que ha ocurrido. No quiero nombrar países, pero pueden pensar país grande, país chico y una gran represa, por ejemplo. Simulamos qué pasaría si tuviéramos la capacidad, lo que se necesita de capacidad, para aprovechar el diferente perfil de carga durante el día, el diferente perfil de carga durante el mes. Y las ganancias son muy grandes. Hay ganancias en la cantidad de electricidad que consumiríamos, las economías que haríamos, y tendríamos energía más limpia, porque los picos los estamos siempre alimentando con energías fósiles, que son las menos limpias. Entonces lo vemos, es un capítulo autocontenido, es pequeño, pero como una manera de decir, trabajar en distribución descentralizada y trabajar en comercio energético, por ejemplo, que Colombia pudiera comprar electricidad producida con gas desde Bolivia, podría traer la competencia donde mercados chicos no nos están dando esa competencia. Y es de nuevo un mensaje de potencial optimismo sobre la disrupción, donde las reformas de política nos han costado más. Excelente, y gracias. Pues usualmente terminamos a las 6 de la tarde, hora de Colombia, para no abusar del invitado. Ya estamos unos minutos pasados. Tal vez si alguien quisiera hacer una última pregunta, y si no, pues pasaríamos a la despedida y el agradecimiento enorme a Martín por esta presentación y por la generosidad que ha tenido también en todas sus respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta final, algo relacionado con la intervención, en la última parte de transformación energética. Veo aquí en el chat una que yo no sé porque no veo el nombre. No sé si la persona que la hizo. No, ya está, eso ya está. Sí. Esa no la dejó Tony Boyce. Sí, no. No, es Santiago Perdomo, que agradece la participación y la intervención. Bueno, muy bien. Yo haría una pregunta, Jota, si me permites. Sí, adelante, Juan Ricardo. El tema de deforestación en toda la discusión de la transición energética es un tema que tratan de abarcar y de plantear formas de frenar un poco ese proceso. Cuando uno mira a Colombia, las grandes emisiones de carbono vienen todas por deforestación. Y es un tema que está pasando grave en Brasil, que pasó muy duro en Ecuador, que está pasando en Perú, y en la discusión global del tema para poder llegar a la neutralidad en emisiones de carbono, parecería que es mucho más fácil, en vez de torturarnos cambiando nuestra matriz energética, que indiscutiblemente debería tener precios más bajos como nos acaban de ilustrar, ¿no debería haber un capítulo de deforestación para esta región? Es una muy buena pregunta. Nosotros analizamos el tema de deforestación en la edición de octubre del 2019, donde analizamos los acuerdos comerciales en el momento que se había firmado el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, y firmado pero no ratificado el de la Unión Europea y el Mercosur. Y la pregunta que nos hacíamos es el cambio estructural que pueden traer estos acuerdos, donde el sector agrícola y ganadero en Brasil en particular puede crecer mucho, ¿qué van a hacer sobre la deforestación? Y desarrollamos una metodología para identificar dónde podía ocurrir. Ese fue el único esfuerzo que desde mi oficina hicimos sobre deforestación. Me imagino que debe haber gente que sabe más de este tema que yo. Entiendo el punto, pero también puede haber otras políticas para compensar la deforestación. Costa Rica había perdido la mitad de la superficie forestal y la recuperó en 2 o 3 décadas. Uruguay duplicó o triplicó su superficie forestal a través de políticas forestales particulares. O sea que el hecho que haya deforestación por un lado no quiere decir que no se pueda compensar
por otros si buenas políticas están en su lugar, ¿verdad? Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, Martín. Agradecemos muchísimo la presentación, las preguntas. Estaremos pendientes del informe cuando sea publicado el 29 del mes. Y también estaremos pendientes porque algunos miembros del grupo por distintas circunstancias no pudieron hoy vernos, de cuándo nos autoriza para compartir la grabación de esto, que estoy seguro que será del mayor interés, no solo de los que no pudieron asistir hoy, sino también de los que asistimos, porque creo que aquí hay muchos elementos muy importantes y muy vinculados a lo que hemos venido analizando en este grupo desde hace ya un buen número de meses. Así que mil gracias. Con gusto.